Presentes. Yo soy Carlos Hernando Laya, soy historiador, graduado de la Universidad de Antioquia. Tengo un vínculo muy grande con el municipio de San Carlos. He participado en distintos procesos sociales que han surgido en este municipio. Bueno, Carlos, cuéntame en qué consiste esa investigación que estás presentando estos días. ¿Cómo se llama? ¿Dónde surgió? Sí. Bueno, primero que todo pues quiero ubicar como unos antecedentes de esta investigación que realicé durante 2 años. O sea, yo llego en el año 2007, 2008, estaba el pueblo recuperando su normalización institucional, luego de pasar un periodo largo de violencia. Entonces la gente hablaba casi sin parar de la tragedia que le había tocado vivir. Hablaba de sus muertos, de los desaparecidos, del desplazamiento, el municipio, casas caídas, puentes derribados, las carreteras invadidas de rastrojo. Una situación pues era pasado un ciclón, pero pasó fue la guerra. Entonces me propuse hacerle un rastreo a esos sucesos y sobre todo desentrañar móviles, actores, circunstancias en que se produjo esa confrontación. Y después de hacer un rastreo de datos, de entrevistar muchas personas que vivenciaron esos sucesos que aquí acaecieron, entonces miro que hay una recurrencia en la violencia en este municipio. Hay anteriores periodos de violencia conectados unos a otros. Entonces ya en mi condición de historiador, dentro a profundizar, a irme en el tiempo, tratando de ubicar de dónde surge esa recurrencia en el conflicto social y armado que se ha vivido en este municipio. Llego a un anterior periodo de violencia, es que acá se construyeron grandes hidroeléctricas y eso generó en la década del 70 finales y la década de los 80 un conflicto social muy grande porque se invirtieron grandes capitales en la construcción de hidroeléctricas. Hubo una migración masiva de campesinos de sus lugares de residencia y una afluencia también de trabajadores de distintas regiones del país que trastocó definitivamente la vida del municipio. La comunidad se organizó para exigir mitigaciones, compensación, indemnizaciones sobre toda esa serie de problemas económicos y sociales que se generaban, y la respuesta estatal fue represión. O sea, se estigmatizó el movimiento y se consideró que era movimiento que estaba promovido por grupos subversivos, cuando en la década finales de los 70 y 80 los grupos subversivos no se tiene datos de que estuvieran en este territorio, pero se estigmatizó como grupos subversivos. Hubo represión y una represión muy aguda. Coincide con que en la región del Magdalena Medio, que es limítrofe a este municipio, se generaron movimientos paramilitares, el llamado MAS, y algunas personas de este municipio tenían vínculos, porque el municipio es cercano al Magdalena Medio, y ese fenómeno paramilitar se extiende hasta acá y hubo asesinato sistemático y durante un largo tiempo también de los líderes del movimiento cívico. Eso provocó una serie de migraciones que el municipio todavía no se recupera de esa afectación, porque había unos líderes muy importantes de la comunidad que tuvieron que abandonar el municipio, otros que al ser asesinados quedaba el municipio carente de liderazgos sociales para promover el desarrollo, para promover el avance del municipio. Entonces ese anterior ciclo escudriño y veo que hay otros ciclos de violencia anteriores. La violencia de los años 50 también se vivió con toda fuerza en este municipio y la gente no se acordaba de eso. O sea, entrevisté a algunos viejos que tenían vivo ese recuerdo de qué pasó, quiénes fueron los grupos que entraron desde el Santander por estos lados, grupos que se formaron en esa época de violencia liberal conservadora. Entonces
me voy hasta allá, y si siguiera profundizando seguramente encontraría otros periodos de violencia. Entonces todo eso, al indagar todo eso, hizo que cada día me detuviera más en todos los aspectos de violencia que han vivido este municipio. Entonces al final ya hay un resultado. Toda esa investigación durante 2 años, entonces la sintetizo en un texto que lo titulo Nunca más contra nadie. Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Esto tiene una finalidad, el texto recoge el sentir de la gente que vivió el último periodo de violencia, que arranca más o menos en el año 97, 98 al 2006, 2007, y que reflexionando sobre los anteriores ciclos de violencia le dicen no queremos más violencia. O sea, ¿por qué el municipio tiene que estar afectado de esa manera? Cuando el conflicto es natural que exista, pero se puede tratar, se puede dirimir, las controversias se pueden dirimir de otra manera, no matando al contradictor, porque ahí lo que se comete es una afectación enorme del municipio. Cuando las personas que proponen, que critican, que dicen que esto debe ser de tal o cual manera, son asesinadas, no queda ninguna opción para el municipio, porque nadie ya quiere hablar, nadie quiere proponer. Entonces se impone una línea tratada desde el centro estatal y político, pero no hay controversia, no hay debate, y entonces termina malogrando unas posibilidades para el municipio. Perdóname que me están llamando de Medellín, pero bueno, te contesto. Bueno, Carlos, el hecho de haber vivido y ser protagonista de algún modo por su familia, por su historia, por su desarrollo personal, cercano, pues el haber sido cercano a toda esa situación que analiza, ¿cómo enriquece el criterio para dar un contexto más amplio? O cómo también lo puede, entre comillas, un poco viciar o entorpecer. Es decir, en los dos sentidos, ¿cómo cree usted que el hecho de haber sido cercano a todo eso enriquece el criterio, o qué desaprendizaje, entre comillas, también debe hacer usted para abordarlo de forma lo más objetivamente posible? Bueno, el conocer de primera mano, el haber estado inmerso en esos periodos de auge, de movilización social y también de represión contra ese movimiento social, me permite establecer con claridad los hechos, ¿cierto? Pero no lo hago ya desde la emotividad, desde el sentimiento de lo que ocurre, sino tengo que aplicar el rigor del método de análisis histórico. Mi formación es ahí, yo soy historiador, entonces ubico los procesos en el tiempo, el desarrollo de un conflicto en el tiempo y su transformación, cómo se va modificando, aplicando el método crítico de la historia. Eso hace que trate y pueda hacer el esfuerzo mayor en cuanto a establecer los hechos en sí. Y claro, conceptúo sobre ellos, pero estableciendo conceptos y categorías propias de nuestra disciplina, y siendo también muy riguroso en la recopilación de esa información, porque cuando uno vivencia los hechos no tiene la información en sí misma, o sea, tiene una percepción, pero hay que ir a fuentes, hay que ir a los registros de prensa, de archivos, documentación que quedó escrita, boletines, etcétera, y otras vivencias, contrastar eso con testimonios, en conversatorios, en charlas, en entrevistas, y el cruce de toda esa información me permite hacer pintar un cuadro de esa situación, y que es lo que plasmo en el texto de la manera más objetiva posible, aunque claro, ahí queda registrado un punto de vista propio del historiador y mío como historiador, pero ahí es el reto en la publicación de pintar un cuadro de tal modo que la gente comprenda
qué fue lo que pasó, qué ha sucedido en este municipio, en esos diferentes ciclos de violencia, y incluso la misma gente se sienta reflejada ahí y yo estoy más bien aparte, yo no me incluyo dentro de esos sucesos, pero claro, al vivenciarlos, al conocerlos, me da a mí, yo creo que más facilidad de explicar el hecho, de narrarlo, de contarlo. Eso me da unas facilidades. Está el riesgo de subjetividad, cierto, pero creo que le puse toda la interés en el análisis, en la exposición de los hechos, para que el lector comprenda el hecho sin ver que yo estoy interviniendo ahí. Ya es una cuestión de método, de estilo de trabajo que creo que queda plasmada en el texto. Estoy abierto, claro, a la crítica rigurosa en el sentido de dónde pueden haber fallas, subjetividades, etcétera, para corregirla en posteriores trabajos, pero creo que el esfuerzo metodológico, histórico, está ahí plasmado. Creo que eso va a quedar ahí listo y es una historia contada con todos los rigores de la disciplina. Bueno, Carlos, se habla de ciclos y a muchos tenemos esa sensación como de inminencia de otro ciclo, por las condiciones también que se dan, inclusive hasta similares. En el caso de San Carlos fue muy evidente con las hidroeléctricas Porvenir 2 y bueno, aprovechando, porque la idea también es como aprender de lo pasado y aprender de estos estudios, hablemos de lo que usted idealmente le gustaría que no se repitiera, qué se podría aprender a través de estos estudios que usted aporta en un momento inclusive muy adecuado y coyuntural, para que, hombre, entendamos que se vive en conflicto, pero de qué modo resolverlo de forma pacífica, no necesariamente pues pasiva y sin debate, sino puede ser debates fuertes, pueden generar crisis, conflictos, pero sí de la mejor manera. ¿Cómo le gustaría a usted idealmente que se aprovechara ese trabajo y qué errores quisiera que no se repitieran, aceptando que ya hay condiciones que pueden desatar crisis y repetir tal vez errores? Bueno, cuando abordé la investigación en perspectiva histórica y que llego a los movimientos cívicos y antes de esos movimientos cívicos, un periodo de violencia muy desgarrador de los años 50, ubico que ese trasfondo de violencia tiene que ver con el apropiamiento del territorio por parte de agentes estatales y privados que no dimensionaron la afectación social que se podía producir y sucedió no solamente acá, en el Peñol, Guatapé, en toda el área. Es una afectación social enorme y el Estado ni las empresas que han usufructuado los recursos hídricos de la región establecieron maneras de dirimir los conflictos que se sucedieran. Y eso puede volver a ocurrir. Aquí todavía hay unos proyectos hidroeléctricos por construir, Porvenir 1 y 2, y viene un ciclo minero para esta zona, que es en general el ciclo que se avisora para el país, ¿cierto? El dedicar la economía del país a la explotación de recursos mineros y energéticos se avisora para esta zona, y eso puede generar nuevamente violencia si no se sabe dirimir el conflicto. El conflicto siempre existe, siempre están las discrepancias, las oposiciones y eso, pero ya corresponde a que las mismas empresas que van a generar los proyectos, el mismo Estado, intervenga, los movimientos sociales que seguramente van a aparecer, no con el criterio que se ha establecido de que se está subvirtiendo el orden, de que se pone en riesgo la estabilidad del status quo, sino que se establezcan unos mecanismos en donde la comunidad empoderada en su territorio, planeando su desarrollo bien entendido, no como el establecimiento de grandes edificaciones, estableciendo un nivel de vida para toda una comunidad
Eso permitirá que el conflicto sea un mecanismo de cohesión de la sociedad, ¿cierto? Que no sea de ruptura, de disolución, como ha pasado. Porque en medio de las controversias, del debate, aparecen liderazgos, aparecen propuestas. Ahí está la riqueza, entonces hay que fomentar el debate en cuanto a para dónde va el municipio, la afectación que van a tener tanto los proyectos energéticos como proyectos mineros que hay acá, cómo se tiene que generar un debate desde la sociedad, desde el Estado, desde las empresas que van a usufructuar los recursos, un debate que se permita establecer vocerías autorizadas de la comunidad para negociar, para mirar cómo digamos, no se beneficia únicamente las empresas, sino cómo la comunidad sale beneficiada, o sea, que todos ganen, que todos sean partícipes de la riqueza que hay en este medio, ¿cierto? Es un poco difícil y de pronto un poco romántico plantear eso, de que se pueda crear ese escenario, pero yo creo que hay que ponerle voluntad a eso, que haya instancias para dirimir los conflictos en donde la gente asuma las vocerías, que se hagan las asambleas populares, que la gente se reúna y debata sobre sus problemas y sus propuestas de solución. Y el Estado tiene que permitir eso, no intervenirlo, considerándolo como que esté desestabilizando el orden. No es un asunto de manejo como se ha hecho tradicionalmente, que se han calificado los movimientos como subversivos. Creo que eso el Estado tiene que superar y el Estado debiera pronunciarse, hablando, incluso considerar que el tratamiento que le ha dado anteriormente a los movimientos calificándoles subversivos ha sido un error, debiera pronunciarse, es decir, los movimientos sociales, permitir que surjan las vocerías, darle protección a los líderes y crear los espacios de debate, y que de las conclusiones de ese debate sea que se plantee las salidas, porque va a ser un proceso largo, o sea, la minería, las hidroeléctricas, esto es un proceso para este siglo. Entonces la comunidad tiene que hacer parte, tiene que contar, y a través de sus organizaciones, de sus líderes, tienen que tenerse en cuenta, porque de lo contrario se puede volver a caer en un nuevo